Ya, a ver, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar este pequeño curso que es del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, FIT. Ya, para comentarles, anteriormente el tema de FIT era el FONIPREL. Seguramente muchos lo recuerdan. El FONIPREL era un fondo mm, bastante importante y el concurso era muchas veces al año, ¿ya? Entonces, ha existido una reestructuración de lo que es el FONIPREL y había un fondo de desarrollo rural, el FONIE. Entonces, tanto el FONIE y el FONIPREL ha sido reestructurada en uno solo, en lo que ahora llamamos Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, el FIT. Entonces, este fondo recién ha tenido una sola convocatoria el año 2000, el año pasado, el año 2019. ¿Ya? Es por eso que no es aún muy recurrente. Para este año, la convocatoria iba a ser 2 a 3 veces al año y el monto iban a aumentar. Por ser la primera vez el año pasado, a finales de año, han convocado una sola vez, porque estaba en reestructuración este, este, este fondo. Entonces, ahora con el tema del COVID, un poco ha paralizado todo tipo de inversiones, entonces hasta el momento no se ve. Dos cosas que el año pasado, la Asociación de Gobiernos Regionales, también la Asociación de todas las municipalidades, eh, pertenecen al directorio de este fondo, ya, que es dirigido por la Presidencia y Consejo de Ministros y el MEF. Entonces, justamente año pasado se pedía que haya más fondo y a la vez el concurso sea más recurrente como lo era el FONIPREL. Entonces vamos a proceder a hablar lo que nosotros estamos entre los grupos de consultores que nos dedicamos a hacer proyectos para este fondo. Es que para este año ya en el tema de abril iban a mandar, el tema de marzo, en el mes de marzo ya se iba a mandar la primera convocatoria, pero ha habido un retraso, entonces están reprogramando posiblemente por levantar la cuarentena, inmediatamente se mande al concurso de este fondo. Entonces vamos a conocer un poquito qué es este fondo, qué tipo de proyectos podemos presentar, cuándo se presenta y todo lo que generalmente compete a este fondo. ¿Ya? El fondo invierte para el desarrollo territorial, que en adelante vamos a llamarlo FIT. Este, Ha sido creada mediante decreto legislativo 1435 el 16 de septiembre del 2018, a partir de la cual solamente tuvo una sola convocatoria hasta el presente año, ¿ya? Y se rige en el decreto supremo 001-2019 de Economía y Finanzas, que aprueba el reglamento del decreto legislativo con el cual fue creada. ¿Ya? Y esto, al pertenecer al MEF, es demasiado exigente con el invierte, porque el invierte es netamente el sistema por el que pasan todos los proyectos de inversión, administrada por el MEF, y por lógica todo el dinero que el MEF va a financiar o cofinanciar tiene que estar estrictamente elaborada en base a todos los lineamientos del invierte.p. Y asimismo existe una base, ¿ya? La última base, como les decía, es del año 2019, una base para ver el tema de quiénes pueden concursar y todo ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es este fondo? Es un fondo concursable, o sea, para acceder a este fondo o necesariamente tiene que ser por concurso.
creada para dinamizar el desarrollo de las inversiones de los gobiernos regionales, gobiernos locales, orientadas a reducir brecha en la provisión de servicios e infraestructura básica, que tengan mayor impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país. Entonces, como pueden ver, este fondo es sobre todo para todos los gobiernos regionales y locales y orientada a cerrar las brechas. Más adelante vamos a ver el tipo de proyectos que podemos presentar y todo ello. A ver, de las entidades, ya, las entidades participantes. ¿Quiénes pueden participar en este fondo cuando haya la siguiente convocatoria? Pueden participar los gobiernos locales, entiéndase, gobierno local, los distritales y las municipalidades provinciales. Ellos se clasifican como gobierno local. Asimismo existe el tema de mancomunidad municipal, que es la unión de de dos a más municipalidades, pueden ser provinciales, distritales. También pueden participar como gobierno regional y mancomunidad regional. Entonces, el límite de los costos del proyecto no tiene límite. Más adelante vamos a ver ese tema. Entonces, a los participantes se ha agrupado de acuerdo a dos criterios, ¿ya? Por niveles de gobierno y dos, magnitud de necesidades, de acuerdo al censo 2017. Entonces, ¿qué significa? Que cada municipalidad está clasificada en un nivel, ya sea gobierno local o gobierno regional. Asimismo, todas las entidades están clasificadas de acuerdo a su necesidad, que ellos lo llaman muy alta, alta y media. Entonces, a cada uno de ellos han designado con una signa, lo que es los gobiernos locales A1, A2, A3 y los gobiernos regionales B1, B2, B3. ¿Ya? Y participan todas las entidades, estén sujetas o no al invierte.p. Es un tema muy importante, ¿no? Porque muchas municipalidades aún no están sujetas al invierte.p. Entonces vamos a ver el anexo número 2 para ver esta clasificación. A ver, me permiten, voy a abrir. Ya. Al final voy a pasarles todos los materiales para que puedan revisarlo más detenidamente. El anexo 02 clasifica a todas las entidades. A ver si alguien en el chat me puede decir desde dónde nos ven para ver a la municipalidad y cómo está clasificado y cómo teníamos que armar nuestro proyecto. A ver, alguien del chat, por favor, desde la región, alguna provincia del cual nos ven. Distrital de Paucarbamba. Paucarbamba, ¿dónde queda, por favor, en la región? Ya, Paucarbamba, Churcampa, Huancavelica. Muy bien, gracias. Por ejemplo, pueden ver, este es el anexo 02, donde clasifican a todas las municipalidades. Ya. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo del distrito de Paucarbamba, ellos tienen diagnosticado todas las brechas de acuerdo a la programación multianual de inversiones que habíamos hablado en un curso anterior de lo que es el Invierte. Entonces, por ejemplo, ellos tienen el distrito de Paucarbamba, este, en el tema de, a ver,
El distrito de Paucarbamba, en respecto a brecha de agua, está al 56%, brecha de saneamiento al 46%, brecha de electrificación 36%, telefonía 46%, asistencia escolar 8%, stock educativo 91% y tasa de pobreza 63%. El PIB total de la municipalidad del año 2019 ha sido de 5.390.147. Entonces, ¿para qué sirve todos estos datos? Para poderlos clasificar. ¿Cuál es la necesidad alta? Dos, alta. ¿Y cómo son sus recursos? Recursos medios. Entonces, así están todas las municipalidades clasificadas. Entonces, para nuestro tenemos que la municipalidad o el distrito tiene una necesidad alta y recursos medios. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? A ver. Ya. Ya nosotros al saber, de acuerdo al tipo de municipalidad que vamos a presentar, el tipo de proyecto, acá podemos ver, por ejemplo, que nuestra municipalidad primeramente pertenece al rubro A, gobierno local o mancomunidad municipal. Entonces, es de una necesidad alta, a dos, y de recursos medios. Entonces, ¿qué significa esto? Que el fondo, con nuestros proyectos, va a poder financiarnos al 80%. Entonces, hay municipalidades que su necesidad es muy alta y los recursos son menos. Todos nuestros proyectos o todas nuestras inversiones pueden financiarlos al 100%. Esto ha sido una de las principales modificatorias de lo que es del antes Foniprel. Entonces, también hay municipalidades que tienen necesidad media y más recursos hasta un 60%. ¿Ya? Entonces, acá el porcentaje es del total de nuestro monto. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de proyectos, en qué medida. Entonces, con esto nosotros ya podemos ver que, por ejemplo, las municipalidades pequeñas, que tienen muchas necesidades y los recursos son bastante limitados, algunos no llegan ni a 600.000, 700.000 soles, y cuando quiere hacer un estudio, por ejemplo, de saneamiento, tan solo un estudio de preinversión le cuesta unos 80.000, 90.000 soles. Entonces, y si es un poquito más grande, unos 100.000 soles, entonces nosotros al presentar nuestros proyectos a este fondo, suponiendo que vale los 100.000 soles el estudio de preinversión, el, el, el fondo, el FIT nos daría 80.000 soles y la municipalidad solamente daría 20.000 soles, que es una ayuda muy grande. Igualmente en ejecución, si nuestro proyecto de inversión llega a los 10 millones, los 800.000 nos daría el tema del FIT y el resto la municipalidad. Entonces es una ayuda muy, muy grande el tema de FIT. Ahora, veamos las inversiones a ser financiados y cofinanciados. Nosotros tenemos dos tipos, proyectos de inversión e inversiones que no son proyectos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los proyectos de inversión. En proyectos de inversión, ¿qué cosas nos puede financiar o cofinanciar el FIT? Nos puede financiar la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica de la idea de proyecto de inversión. Entonces, el FIT puede financiar la elaboración de estudios, ¿ya? A nivel de preinversión, a lo que nosotros llamamos perfil. También nos puede ya financiar elaboración de expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física. Y esto es lo bueno, cuando tú tienes ya la elaboración del perfil, con tu perfil tú puedes participar en la siguiente convocatoria, la elaboración del expediente técnico más la ejecución física del proyecto en un solo bloque, un solo financiamiento. Ya no necesita pasar primero
el concurso de expediente técnico y posterior la ejecución física. No, en un solo bloque el FIT nos financia todo. La elaboración del expediente técnico más la ejecución física del proyecto. ¿Ya? Asimismo, nos financia la ejecución física del proyecto de inversión. Ya cuando tienen expedientes técnicos aprobados, también nos financia el fondo. Ahora, vamos a ver lo que son inversiones que no son proyectos. ¿Cuáles son las inversiones que no son proyectos? Las IORs. Pero acá no nos financian el estudio de las IORs, ¿ya? Pero sí nos financian la ejecución física de las IORs, ¿ya? Entonces, ya podemos ver qué cosas nos puede financiar o cofinanciar el FIT. Ahora, teniendo este cuadro, hay que explicar un poquito de esto. Para el invierte.p, todo lo que es hasta, hasta lo que es el estudio del perfil, a lo que nosotros llamamos, lo llama estudio. Y desde la elaboración del expediente técnico en adelante se llama ejecución. A esto hay que tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a utilizar. Entonces, estudio de preinversión, lo llamamos estudio y ejecución desde la elaboración del expediente técnico. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de servicios de las inversiones que nosotros podemos presentar? ¿Ya? Decíamos a un inicio que los servicios orientados al cierre de brechas de infraestructura básica. ¿Ya? Tenemos eh, los siguientes proyectos que el FIT nos puede cofinanciar o financiar. Servicio de salud básica, ¿ya? Desnutrición infantil y o anemia infantil. Servicio de educación básica. Infraestructura vial. Servicio de saneamiento. Electrificación rural. Infraestructura agrícola. Telecomunicación rural. Apoyo al desarrollo productivo. Estos son los proyectos que nos puede cofinanciar el tema de FIT. Entonces, si nuestros proyectos no están enmarcados en esto, el FIT no nos va a financiar. Por eso, incluso para hacer los proyectos para el FIT, hay que también tener en cuenta la programación multianual de inversiones. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, muchas municipalidades, amigos, alcaldes, yo les digo, si van a hacer estudios de preinversión, al menos hagan proyectos que estén orientados para algunos concursos donde pueden obtener financiamiento. Muchas municipalidades, se dedican a hacer proyectos turísticos o proyectos eh, di- eh, proyectos de diversión, entonces no está enmarcado. Entonces, el Estado, cualquier tipo de proyecto y mediante sus diferentes entidades, siempre se trata de cerrar brechas. Por eso que el tema por ejemplo, el tema del Minedu tiene lo que es el PRONIET, ¿no? Su programa que financia proyectos de educación. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento también tiene su programa el PRESET que financia proyectos de saneamiento. Entonces, cuando nosotros mandamos a elaborar, por ejemplo, estudios, si somos una municipalidad y mandamos a hacer un estudio de educación, no hay pierde. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mandarlo tanto al FIT o al PRONIET. Entonces, o si es de saneamiento igualmente, podemos mandarlo al FIT o al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, en eso se debe enfocar los proyectos de inversión o los servicios que nosotros debemos plantear para las municipalidades. Entonces, ahora que conocemos cuáles son los proyectos o los servicios de las inversiones que financian, vamos a ver lo siguiente.
este, las municipalidades, de acuerdo a su clasificación, concursan entre ellos mismos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos en para el ejemplo, veíamos la municipalidad de Paucarbamba, que era una necesidad alta. Entonces, la municipalidad de Paucarbamba, este, puede participar en los siguientes. Está clasificado. Para estudios de preinversión o para ejecución de proyectos de inversión, ¿ya? Y IOR. Entonces, primero hablemos de los estudios de preinversión. La Municipalidad de Paucarbamba es un gobierno local o mancomunidad municipal si hace una mancomunidad con un distrito cercano. Entonces, es el rubro A2, necesidad alta. Para la primera convocatoria, para las municipalidades que están clasificadas en este rubro, ha mandado un total de 3.038.498.97 soles, que solamente es para financiar estudios de preinversión. Claro que es a nivel nacional esto. Entonces, es bastante alto. O sea, es posible acceder a este fondo. Entonces, por ejemplo, en el chat alguien nos daba otra municipalidad, a ver, de Pichari. Vamos a ver la municipalidad de Pichari, por ejemplo. A ver, Pichari. La municipalidad de Pichari, en Cusco, Concepción, a ver, es de una necesidad media y recursos, más recursos. Entonces, eh, es una necesidad media. Entonces, está en el rubro A3. Para todas las municipalidades del rubro A3, había un fondo de 1.736.284. Y para las municipalidades de alta necesidad, había cerca de 4 millones solamente para estudios de preinversión. Entonces, es muy importante este fondo. Ahora, si ya nosotros vamos a concursar a nivel de ejecución, entiéndase ejecución, desde la elaboración del expediente técnico más la ejecución física, o solo la ejecución física, tanto de proyecto de inversión o de IOR. Entonces, teníamos, por ejemplo, para la municipalidad de, ya no recuerdo a ver, la municipalidad de Paucarbamba, que era de necesidad, perdón, de necesidad alta, a ver, que era de necesidad media, mejor dicho, alta necesidad. Entonces, solo en ejecución y debe concursar entre los de su mismo rubro, había 50 millones. Entonces, o sea, era muy, muy probable que si participaba, gane el financiamiento de su proyecto de inversión. Asimismo, para los de alta necesidad había 64, casi 65 millones, y así. También para los gobiernos regionales, ¿ya? Había estos montos, son un poco menos los gobiernos regionales. Entonces, para el primer concurso, solo a nivel de estudio de preinversión, habían 10.851.780 soles. ¿Ya? Y para la ejecución física, entiéndase desde la elaboración del expediente hasta su ejecución, 206.183.831.85 nuevos soles. Esto ha sido en la primera convocatoria, como les comentaba al inicio, al ser un fondo que está destinado estrictamente al cierre de brechas y que genera muchísimo desarrollo, todos coincidían que para este año este monto tenía que aumentar. Para empezar, tenía que aumentar. Y que las convocatorias tenían que ser más recurrentes. Entonces, posiblemente ya
pronto se anuncie una convocatoria para el FIT. Ahora, de las propuestas, a ver, cada municipalidad o cada entidad, ya sea mancomunidad, gobierno regional o municipalidad local, podía proponer hasta cinco proyectos, ¿ya? Y de los cinco, dos para estudios y tres para ejecución. ¿Y cuánta es la cantidad de propuestas financiadas como máximo? Uno para estudio, uno para ejecución. ¿Qué significa? Que yo como municipalidad distrital de Paucarbamba pude haber presentado dos proyectos para estudio y tres para ejecución y pude haber ganado un proyecto para estudio y un proyecto para ejecución, que es muchísimo, muchísimo en cada convocatoria. Como digo, las convocatorias deberían ser más recurrentes, ¿no? Con este tema de la reestructuración del FONIPREL y el tema del COVID, ha atrasado un poco todo el avance que estaba teniendo el país. Ahora, ¿cuáles son las etapas del concurso? Todos los concursos tienen 4 etapas. Actividades del concurso, que son actividades previas de publicación de bases, capacitaciones y todo ello. El 2 es el registro de propuestas. El registro de propuestas anteriormente con el FONIPREL era en físico, ahora es digital por el Banco de Inversiones. Al final vamos a explorar esta plataforma del FIT que lo maneja la unidad formuladora o la unidad ejecutora de inversiones. Y la evaluación, este es el tema muy importante, la evaluación, porque el FIT es muy, muy estricto, por ello que se pide óptima calidad, tanto en el planteamiento, tanto en los documentos que se va a presentar, tanto en el contenido, hay que estar bien regidos a las normativas. Por ejemplo, un tema de educación que nosotros, por un solo punto habíamos fracasado en uno de nuestros proyectos. Todo nuestro proyecto estaba bien estructurado, el tema de educación. Había un local que se tenía un local que no se demolía y se tenía que destinar a otro uso, tan solo por no hacer la división del uso, hemos fracasado en el proyecto de inversión. Entonces, lo estamos volviendo a preparar para la siguiente convocatoria. Entonces, es así, o sea, es demasiado estricto los proyectos, la revisión que hace el FIT, ¿ya? Y ya posterior, los proyectos ganadores pasan a la suscripción del convenio. Ahora, el registro. El registro se hace solo a través del aplicativo de FIT, que pertenece al invierte.p. Si la municipalidad está adscrita al Invierte, si está adscrita al Invierte, quien lo registra es la unidad formuladora. Y si la municipalidad no está adscrita al Invierte, lo registra la unidad ejecutora de inversiones, ¿ya? Entonces, ese es un tema muy importante. Vamos a explorar posteriormente la plataforma. Entonces, ¿qué documentos debemos presentar para nosotros concursar en el FIT? ¿Ya? Nosotros debemos presentar documentos generales y documentos específicos, ¿ya? Los documentos generales es la solicitud, es el formato 001 del FIT. No hay que confundir, por favor, hay formatos del FIT, es diferente los formatos del Invierte, ¿ya? Entonces, este es formato 001 A y B del FIT. Carta de presentación de mancomunidad, si es que lo presentan en mancomunidad, formato 002. Declaración jurada de no duplicidad, formato 002 A y B. Declaración jurada de que nuestro proyecto no tiene financiamiento, formato 004. Y documento de gestión del gobierno regional o gobierno local. Ya, ya sea, este documento de gestión se refiere al
plan de, la programación multianual de inversiones o al plan de desarrollo concertado. Entonces, todas las municipalidades que están en el Invierte deben tener su programación multianual de inversiones. En el curso que dábamos de Invierte, nosotros explicábamos por qué es muy importante el que tengan el documento de la programación multianual de inversiones. Porque cuando nosotros presentamos al concurso del FIT, si no tenemos la programación multianual de inversiones, nuestro documento de gestión que teníamos que hacer, automáticamente quedaba eliminado nuestro proyecto. Ni siquiera pasaba a la fase de revisión. Ahora, si ya estoy en el Invierte, ¿puedo presentar mi plan de desarrollo concertado? Ya no, ya no. El plan de desarrollo concertado para el Invierte ha sido completamente reemplazado con la programación multianual de inversiones. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes sí pueden presentar el plan de desarrollo concertado? El plan de desarrollo concertado pueden presentarlo las municipalidades que no están en el Invierte. Entonces, uno de los puntos que revisa el FIT, yo les decía que es bastante estricto. En tu plan de desarrollo concertado debe estar estipulado en alguna parte el diagnóstico de tu brecha. Estamos hablando de plan de desarrollo concertado. Ya sabemos que la programación multianual de inversiones sí ya está netamente enfocado al cierre de brechas y todo eso. Entonces, cuando nuestra municipalidad no está en el Invierte, entonces tenemos que presentar el plan de desarrollo concertado. En alguna parte de nuestro plan de desarrollo concertado tiene que hablar el tema de que nuestro proyecto es importante para el cierre de brechas. Entonces, esa parte hay que resaltar, extraer y enviar al FIT, ¿ya? Entonces, son 5 documentos generales. Entonces, vamos a pasar a ver cuáles son los documentos generales. A ver, me permiten. A ver. Los formatos. Este es el formato de la solicitud de postulación para el financiamiento. Hay diferentes tipos, tanto mm, para una sola municipalidad o para la mancomunidad de una entidad. Acá está el tema de mancomunidad. Entonces, hay que utilizar estos formatos, ¿ya? Entonces, en uno de los ítems del- de las bases, siempre dice que si no utilizamos estos formatos, nuestros proyectos quedan descalificados, ¿ya? Esta es la carta de presentación de mancomunidad municipal o mancomunidad regional, ¿ya? Igual es simplemente un formato que hay que rellenar, no es nada de otro mundo, darle un Word y rellenarlo. Formato 3, el formato 003 de no duplicidad. También esto hay que presentarlo, tiene que firmarlo el representante de la entidad y el responsable de la unidad formuladora. Declaración general de que la propuesta no presenta duplicidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo presentamos proyectos de inversión que sí tiene duplicidad? Siendo el MEF el que, el que dirige y rige todo el tema de invierte, ellos automáticamente lo encuentran y queda descalificado tu proyecto. El formato 004, que era de declaración jurada de que no tiene cofinanciamiento ya nuestro proyecto, igualmente es firmada. Ahora, todos estos documentos se sube a la plataforma
del, del FIT. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver la plataforma. Entonces, estos eran los 4 formatos que aquí explicábamos, las- hasta la declaración jurada. Y hay que adjuntar acá el quinto documento, que es el documento de gestión de gobierno regional o local, ya sea la programación multianual de inversión o el PDC, Plan de Desarrollo Concertado. Ahora, también nos piden documentos específicos, ¿ya? Entonces, nosotros al inicio explicábamos qué cosas nos puede cofinanciar o financiar el FIT. Elaboración de estudios, que es el primero. Para ejecución física de IOARS, es otra modalidad de financiamiento. Para la elaboración de expedientes técnicos, que también es otra. Y propuestas para la ejecución física del proyecto. Entonces, de acuerdo a cada tipo o en cuál de ellos nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, nos va a pedir documentos cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver. Los documentos específicos para lo que es el estudio nos va a pedir los siguientes. A. Registro de idea de proyecto en el banco de inversiones. ¿Ya? Es el formato 05A del invierte.p. En una clase del invierte habíamos explicado de cómo se llena este formato, cómo se registra también. Lo hace la unidad formuladora. Entonces, ese formato hay que presentarlo al FIT. ¿Ya? Entonces, ¿qué generamos nosotros con el formato 05A? La idea del proyecto. Entonces, cuando nuestro proyecto concursa con su idea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las municipalidades que no tienen invierte? Esta función, solamente esta función lo hacía la unidad ejecutora, pero solamente para el tema de FIT. No lo hacía en general. ¿Ya? Entonces, uno de ellos, uno de los documentos para la elaboración de estudios es el registro de idea de proyecto en el banco de inversiones, ¿ya? El formato 5A. 2B. Estructura del costo referencial para la elaboración del estudio, ¿ya? Es el formato número 005 del FIT, que vamos a verlo a continuación. Término de referencia para la elaboración del estudio de preinversión, anexo 004. Entonces vamos a ver el formato 005 y el formato 004. A ver, el formato 004 y el formato 005. Vamos a ver el formato 005. A ver, no, perdón. El formato 005. Entonces, esta es la estructura del costo del valor referencial de la elaboración del estudio de preinversión. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ya rellenado, un proyecto que ya lo hemos presentado. Entonces, ¿qué cosa contenía esto? Estructura del costo del valor referencial para la elaboración del estudio de preinversión o ficha técnica. ¿Ya? Personal profesional o técnico que se va a necesitar en el estudio. ¿Ya? ¿Qué cosa vamos a necesitar nosotros en nuestro estudio? De acuerdo al tipo de estudio que vayamos a hacer. Si vamos a hacer un estudio de saneamiento, vamos a necesitar un ingeniero, mm, este, un ingeniero sanitario o un ingeniero civil. Para hacer todo el tema de estudio el tema de estudio eh, co- este, para la viabilidad del proyecto,
si nuestro proyecto es viable, no es viable, vamos a necesitar un economista. Y si nuestro proyecto va a tener, es necesario hacer algunos estudios, o también vamos a ponerlo acá. Estudios, por ejemplo, el estudio topográfico, el estudio de impacto ambiental. Y así, de acuerdo al tipo de proyecto, vamos a verlo ya un proyecto que habíamos hecho. Y así, hay que especificar todos los costos que nos va a generar o cuánto nos va a costar el estudio. Ahora, también hay que considerar acá el tema de gastos generales, utilidad e impuestos. Entonces, acá vamos a sacar un monto que es el monto el cual nos va a cofinanciar el FIT, de acuerdo a la clasificación que ya habíamos explicado, de acuerdo en qué rango se encontraba. Además de esta estructura del costo, hay que, hay que, hay que, hay que rellenar lo siguiente: naturaleza de la intervención, nombre de la unidad productora, localización, hipótesis, problema, causas y efectos, breve descripción de la situación negativa a intervenir, hipótesis de los problemas identificados, territorio de influencia, beneficiarios, beneficiarios directos, beneficiarios esperados, descripción preliminar de los beneficiarios directos y de los potenciales beneficiarios sociales. El proyecto producirá sobre beneficiarios directos en particular y sobre otros agentes. Y así, toda esta estructura tenemos que adjuntarlo. Ahora, el otro formato que hablábamos es el TDR, término de referencia del estudio de preinversión. ¿Qué debe contener el TDR? A ver, permítanme. TDR de elaboración de estudios y ficha técnica. Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo de los términos de referencia para formulación de estudios de preinversión? Hay que considerar el siguiente contenido: consideraciones generales, indicador de brecha de acceso al servicio, antecedentes y justificación de estudios de preinversión, objetivos, área de influencia del proyecto y área de estudios que deberá analizar el consultor, información disponible, alcance y contenido del estudio de preinversión, plazo de elaboración del estudio de preinversión, plazo para la presentación, revisión, levantamiento de observaciones, informes solicitados, número y contenido de los informes que se presentarán, descripción de las coordinaciones que deberá realizar el consultor con el gobierno regional, gobierno local y diversas entidades, valor referencial de la elaboración del estudio de preinversión, forma de pago del estudio y cronograma de pago, requisitos de calificación y recursos del proveedor. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación. Entonces, esto tiene que tener el TDR, término de referencia para la formulación de nuestro estudio de preinversión. Entonces, hay que hacerlo ya el TDR. No es que vayamos a hacer el TDR una vez firmado el convenio, no. Nuestro TDR ya tiene que estar listo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el contenido, desarrollo de los contenidos mínimos del término de referencia para formulación, estudio de preinversión y fichas técnicas. A ver, así rápido, porque si no el tiempo nos gana. En consideraciones generales, ya. Denominación de la contratación. Consignar la denominación de la convocatoria y el nombre del estudio de preinversión. Finalidad pública. Descripción objetiva de las características y requisitos para cumplir la finalidad pública. Y así, este es el contenido de nuestro TDR. Por ejemplo, vamos a ver el tema de, un tema importante es
número y contenido de los informes que se presentarán. Entonces, el TDR nos determine, por ejemplo, cuántos ejemplares nosotros vamos a presentar de nuestro estudio de preinversión. Se deberá indicar el número de informes que el consultor presentará, precisándose el contenido de cada informe de avances, los cuales deberá integrar la información sustentatoria de la identificación, formulación y evaluación. ¿Ya? Entonces, este es el TDR de nuestro, para nuestro proyecto, para el estudio de proyecto de inversión. Ahora, del contenido. ¿Qué debe contener nuestro proyecto de inversión? Yo daba en la clase de invierte.p contenido mínimo de los estudios de preinversión que está en la plataforma del Banco de Inversiones. Entonces, es el contenido mínimo que también tiene que tener nuestro proyecto de inversión. Entonces, procedamos. Entonces, si nosotros vamos a concursar o vamos a presentar nuestro proyecto de inversión para la elaboración de estudio, para propuesta de elaboración de estudio, tenemos que eh, dar los siguientes documentos. Registro, que ya se había hablado, de la idea de inversión, estructura del costo referencial, que también ya hablamos, y el término de referencia de la elaboración del estudio de preinversión. Ahora, ¿qué cosa nosotros adjuntamos si nuestra propuesta es de ejecución física de IOAR? ¿Ya? Entonces, nosotros decíamos que el FIT no nos financia estudios de IOAR. Para IOAR no. Hay que entender, hay que diferenciar proyecto de inversión y IOAR. Entonces, para el tema de IOAR no nos financia el estudio, pero sí nos financia la ejecución. Entonces, ¿qué nosotros debemos adjuntar para poder concursar en el FIT? Hay que adjuntar el registro de la IOAR aprobada en el Banco de Inversiones, que es el formato 7C del invierte.p. ¿Ya? Este formato sirve para el registro de nuestra IOAR en el invierte. B, expediente técnico de la IOAR, formato 8C, que también sirve para el invierte. Entonces, estos dos documentos hay que adjuntar. ¿Ya? Ahora, si nuestra propuesta es de elaboración de expediente técnico, ¿cuándo nosotros iniciamos la fase de ejecución de un proyecto de inversión? O una inversión, ya sea IOAR o proyectos de inversión o inversiones que no son proyectos. ¿Cuándo nosotros empezamos? Cuando tenemos el estudio de preinversión aprobado o viable. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto viable, significa que ya se hizo el estudio adecuado y que realmente nuestro proyecto es viable social y económicamente. Entonces, procedemos a mandar a elaborar el expediente, el estudio definitivo o expediente técnico. Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos que mandar para nosotros poder concursar para la elaboración de expedientes técnicos? ¿Ya? Hay que enviar el registro de inversión viable en el banco de proyectos, formato 7A del invierte.p. Entonces, por eso que yo les decía que es muy, muy importante el trabajo de la unidad formuladora, incluso hasta acá viene el trabajo de la unidad formuladora. Entonces, cuando nuestros proyectos de inversión no los registramos bien, ya sea a nivel de idea o a nivel de ficha técnica, que se registran con el formato 7A, automáticamente nuestros proyectos quedan descalificados de este tipo de concursos. Entonces, acá hay que adjuntar el formato 7A, que ha sido pues el registro para la viabilización de nuestro proyecto. Último estudio de preinversión o ficha técnica, que era el formato 06 del invierte.p. Y documentación técnica obligatoria según tipología.
A posterior vamos a ver esta documentación técnica obligatoria según tipología. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a concursar a nivel de expediente técnico, había que presentar estos tres documentos. Pero si nosotros ya tenemos un expediente técnico aprobado, nosotros vamos a presentar para la ejecución física del proyecto de inversión. Entonces, ¿qué se presenta? El registro de la fase de ejecución, que era el formato 08A del invierte. No hay que confundir los formatos del FIT y el formato del invierte. Entonces, el registro de la fase de ejecución del invierte, un resumen ejecutivo que se subió al banco de proyectos en la viabilización. Entonces, cuando se ha viabilizado, en el curso de Invierte, yo les decía qué documentos había que subir. Entonces, uno de los documentos que había que subir es el resumen ejecutivo y simplemente hay que adjuntarlo, ese que se ha subido. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en el registro de nuestro proyecto de inversión hemos subido un resumen ejecutivo que está mal y ahora para el tema del concurso, lo mejoramos porque no lo habíamos subido bien? Entonces nuestro proyecto queda automáticamente descalificado. Por eso que es muy importante el manejo del tema del invierte. O sea, y todo lo, lo detallado que hay que ser. ¿Ya? Y documento técnica obligatoria según tipología. Ya vamos a ver qué es ese documento técnico, documentación técnica obligatoria según tipología. Entonces, nosotros tenemos para presentar todos estos proyectos y qué documentos que hay que adjuntar. ¿Ya? A ver, ya. Acá en la carpeta de anexos, voy a dejarles todos estos documentos, donde están las tipologías, los modelos de convenio. Bueno, eso ya cuando nuestro proyecto ha ganado. Modelo, formato, culminación de convenio, cuando ya no queremos seguir. Entidad no incorporada al invierte. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos quién va a poder registrar? ¿La unidad formuladora o la unidad ejecutora? Entonces, de repente como consultores tampoco sabemos si está o no está en el invierte. Por ejemplo, para el ejemplo nos decía la municipalidad, a ver si está en el invierte, vamos a revisarlo. A ver, la municipalidad de Paucarbamba. Paucar, estaba Churcampa. Ya. A ver, por ejemplo, en la región Huancavelica, la provincia de Churcampa, hasta el año 2019, solamente la municipalidad provincial estaba en el invierte. Ah, bueno, y la municipalidad distrital La Merced. Esto es en Huancavelica, no La Merced de Huancayo. Entonces, los demás distritos, yo la verdad no sé cuántos sean los distritos de Churcampa, no están en el invierte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que Paucarbamba no está en el invierte. Entonces, ¿quién tenía que registrar el proyecto si vamos a concursar? La unidad ejecutora de inversiones. ¿Ya? Entonces, hay una plataforma que en un momento vamos a ingresar, vamos a explorar. Entonces, también, por ejemplo, preguntaban de Pichari. 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 Convención. A ver.
No, perdón. Estas son las entidades no incorporadas al invierte. Entonces, a ver, en convención, las que no están incorporadas al invierte es solamente Santa Ana. Entonces, estaba leyéndolo al revés. Entonces, para el tema de Paucarbamba sí está en el invierte, ¿no? Entonces, lo que no estaba era la otra municipalidad que erróneamente leíamos. Entonces, en el tema de Cusco, en la convención, solamente Santa Ana no está en el invierte. Entonces, ¿qué significa? Que Santa Ana tiene que registrarlo mediante su unidad ejecutora de inversiones. Estas es las entidades no incorporadas al invierte. Ahora, también hay un tema de fronteras, ¿ya? Que recibe un puntaje extra en la evaluación. Entonces, si nuestros proyectos de inversión se encuentran en frontera, nuestro va a tener un plus de puntaje en la evaluación. Entonces, ¿cuáles son las que están en tema de fronteras? Está Amazonas, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tumbes, Tacna y Ucayali. Entonces, si nuestro proyecto se encuentra en estas regiones, va a tener un puntaje adicional en la evaluación. Ahora, nosotros hablábamos de la plataforma del FIT. Ya. Esta es la plataforma de inversión pública del MEF en aplicaciones informáticas. Hay un, hay un ítem del FIT donde se registra. Entonces, por ejemplo, este, acá nosotros registramos los proyectos de inversión. Mm, un momentito, voy a poner el usuario. Ya, a ver. Esta es la plataforma que lo tiene que manejar el responsable de unidad formulador. A ver, un momento. Entonces, es aquí donde se suben todos los proyectos que vamos a mandar al concurso. Entonces, bueno, ahora está cerrado por el tema de que el concurso no está abierto. Y acá hay simplemente dos opciones, datos generales y registros. Datos generales automáticamente lo jala, como todo está, ya sistematizado. Entonces acá se sube de acuerdo todos los documentos que nosotros hablábamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hemos concursado con dos proyectos de inversión y la municipalidad. Ahora vamos a pasar a ver ya
el contenido que nosotros decíamos de un proyecto, de una idea que habíamos hecho en esta parte para estudio de preinversión, elaboración de estudio. Entonces decíamos que teníamos que estructurar el costo referencial para la elaboración del estudio y el término de referencia. Entonces, ¿qué cosas, qué cosas iba en el formato 05? Por ejemplo, este es para un tema de saneamiento, entonces cada tipo de proyecto tienen que ser diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros consideramos el tema de ingeniero sanitario, ingeniero economista, ingeniero civil, encuestador, ¿ya? Topógrafo. Entonces, todos estos profesionales conforman nuestro equipo técnico para la elaboración del estudio de preinversión y asimismo el tiempo y el precio de cada uno. Entonces, tema, simplemente en el tema de personal profesional es de 66.000. Ahora, los estudios, estudio topográfico, como era tema de saneamiento, hay que hacer el análisis físico, químico y bacteriológico, hay que hacer estudio de suelos, ¿ya? El tema de CIRA, el tema de certificación sobre la prevención de áreas naturales protegidas emitidos por el CERNAM. Entonces, igualmente sale un monto. Entonces, nuestro estudio costaba 125.833.50. ¿Ya? Entonces, para una municipalidad chiquita, hacer un estudio a nivel de perfil, que te cueste 125.000, es casi inalcanzable. Es por eso que el FIT es muy bueno para auxiliar a este tipo de municipalidades, porque ya lo financia de acuerdo, o porcentaje de acuerdo a su rubro en el cual está clasificado. Ahora, muchos dirán seguramente, ¿cómo puede costar tanto solamente un estudio de preinversión para una municipalidad pequeña? Entonces, yo en un curso anterior también explicaba que lo más importante de casi todo el proyecto, para todos los proyectos de inversión, desde mi punto de vista, por supuesto, es el estudio de preinversión, más que el estudio definitivo, porque ahí nosotros determinamos mm, la viabilidad o no del proyecto. Entonces, por ejemplo, en un curso nos decían si hay que agregar partidas, si no se ha considerado componentes, es que simplemente el estudio de preinversión ha sido hecho ha sido hecho simplemente para generar el código de inversión, por no decir mal, como sea. Entonces, o un estudio de preinversión hecho de acorde a cómo. Y va a depender porque nosotros podemos concursar en el FIT en toda la ruta. ¿Qué significa? Que, que yo en la primera convocatoria puedo presentar una propuesta de elaboración del estudio de un proyecto. Posterior, puedo presentar la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. Entonces, ¿cómo mi proyecto va a poder ganar la elaboración del expediente técnico más ejecución si está mal hecho? Y lo van a revisar detalladamente el tema de FIT. Entonces, es por eso que es muy, muy importante el estudio de preinversión. No solamente se trata, como muchos colegas me decían, el estudio de preinversión solamente sirve para generar el código único de inversión. Entonces, no. Ahora, además, nosotros veíamos datos adicionales que había que rellenar. Nuestro proyecto, por ejemplo, era mejoramiento y ampliación, unidad de producción, servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, la ubicación, hipótesis, problema, causas y efectos. ¿Ya? Había que ver cuáles son los problemas, la descripción,
¿ya? Entonces, para mandar, esto era solamente a nivel de idea, es para mandar a un concurso de estudio de preinversión. Entonces, se ha ido a revisar, a hacer un diagnóstico rápido, el diámetro de las tuberías, cómo estaban los reservorios. Entonces, cosa que justifica este, el estudio. Hipótesis del problema, territorio de influencia, área de influencia y dos tipos que hay que clasificar: área de influencia, área de estudio, y así, diagnóstico, población, la proyección. Entonces, a ver, algo muy importante: estimación referencial del costo de inversión. Entonces, para este proyecto, por ejemplo, ya habíamos generado una estimación. Yo cuando le decía, cuando armamos la ficha 5A y hay que estimar un costo referencial, muchos lo ponen cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero esto no, yo les dije que de otro proyecto similar había que considerarlo. Por ejemplo, el tema de obras preliminares, aproximadamente con el monto cuánto nos iba a salir. Entonces, nosotros ya habíamos estructurado para la ficha 5 cuánto iba a ser el monto aproximado de nuestro proyecto de inversión. Entonces, nuestro proyecto de inversión salía cerca de 5 millones. Entonces, es todo este trabajo que hay que hacer. Entonces, mm, si nosotros hacemos adecuadamente nuestro proyecto, van a salir financiados por el FIT. Ahora vamos a ver el tema a ver, ¿qué nos faltaba ver? Ya. Vamos a ver ya la documentación técnica obligatoria según tipología. Entonces, nosotros decíamos acá al inicio, ¿qué tipo de proyectos o inversiones en servicios podemos presentar? Servicio de salud, desnutrición infantil, anemia, educación, vial, saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural, apoyo al desarrollo productivo. Entonces, cada una de ellas se enmarca en una tipología. Entonces, veamos el tipología de educación, que es un poco más cercano para todos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos decía la tipología? Entonces, educación, un servicio de educación básica. Nuestra naturaleza del proyecto puede ser creación, puede ser mejoramiento, puede ser recuperación, mejoramiento y o ampliación del servicio educativo. Entonces, ¿esto quién lo rige? Este es el invierte. Entonces, hay que regirnos al invierte. ¿Qué componentes debe tener nuestro proyecto de educación? Tiene que tener infraestructura, equipo mobiliario, capacitación en gestión educativa de ser el caso y sensibilización de la población de ser el caso. Entonces, estos 4 componentes tiene que tener nuestro proyecto. Y acá nos dice criterios de formulación. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios que tenemos que tener nosotros en la formulación? Entiéndase que ya estamos explicando la parte de propuesta de elaboración de expediente técnico o propuesta de ejecución física de proyecto de inversión. Simplemente es aquí donde nos va a pedir la documento técnico obligatorio según tipología. Entonces, ¿cuáles son los criterios de formulación y evaluación? Dice, los proyectos de inversión deben cumplir con las siguientes características y documentos. 1. Estar orientados a intervención que permite cerrar brechas de infraestructura del servicio identificado por el Ministerio de Educación. Entonces, acá viene el trabajo importante de la unión formuladora. Quien define la brecha
era la unidad formuladora. Entonces, muchas veces los proyectistas no sabemos definirlo bien cuál es la brecha de acuerdo al tipo de proyecto. Entonces, si mal no recuerdo, en brecha de educación existían dos, porcentajes locales inadecuados y el otro porcentaje de población que no asiste. Entonces, había que ver eso. Cumplir los lineamientos pedagógicos y normativos que emite el Minedu asociado al funcionamiento del Servicio Educativo de Educación Básica Regular Especial Alternativa, disponibles en la página web del Minedu. Entonces, nosotros al formular tenemos que cumplir los lineamientos pedagógicos. ¿Ya? Contar con la opinión favorable. Perdón, acá, antes para explicar. Entonces, ¿qué cosa dicen los lineamientos pedagógicos? Por ejemplo, si nosotros vamos a proyectar proyectos de educación. Es acá donde estos lineamientos nos van a decir el área que debe tener, por ejemplo, el aula, de cuántos alumnos como mínimo, como máximo, el área que debe tener, la biblioteca, el área que debe tener la biblioteca de acuerdo a la cantidad de alumnos, el comedor, el centro de cómputo, la dirección y qué componentes de acuerdo al tipo de alumnos. Entonces, no es que nosotros planteemos un proyecto de inversión de acuerdo a lo que nos plazca, ¿no? Entonces, hay que regirnos a este lineamiento. Entonces, tres, contar con opinión favorable de la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Local, las UGELS, ¿no? Corresponde respecto a la prioridad y pertinencia de la intervención propuesta en el proyecto de inversión pública, indicando el nombre del local educativo, tipo de intervención. Este es un documento que emite la UGEL o la Dirección Regional. Entonces es un documento simple, pero sí que da una opinión favorable. Las UGELs generalmente tienen ya ellos diagnosticados qué colegios, cómo está la parte de infraestructura, porque tienen su área de infraestructura las UGELs. Entonces tienen diagnosticado. Entonces, cuando nosotros vamos a las UGELs a que nos den esta opinión favorable, es muy fácil porque ellos ya tienen y ellos saben que como UGEL necesitan que los colegios o ya en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, se haga una nueva infraestructura, porque ya se están cayendo, está mala estructura. Y también contar con documentos que garantizan sostenibilidad del proyecto de inversión, tales como compromiso de la educación regional o la UGEL correspondiente de operación y mantenimiento. Tienen que darnos un documento, por supuesto, donde tiene que estar el nombre, el código único de inversión, todo el proyecto, la localización, el compromiso de que una vez que este proyecto de inversión se realice, corran con el gasto de operación y mantenimiento, que es su función. Entonces, ellos tampoco no ven ningún tipo no ponen ningún tipo de obstaculización por darnos esto. Y documento que acredite la titularidad del predio. Puede ser acta de donación, donde se precise el área, el linderos, adjuntando la copia literal del dominio que acredite titularidad del donante, copia literal del dominio del predio a favor del Estado como Minedu Cofopri. En este último caso señalado el uso a favor del local educativo, no se aceptan los certificados de posesión. ¿Ya? Esto es solamente para proyectos de educación, entonces cada proyecto tiene su propia tipología. Asimismo, un informe técnico suscrito por profesional colegiado de Ingeniería Civil y Arquitectura correspondiente a la evaluación de la infraestructura. Dicho informe debe estar visado por la Oficina de Defensa Civil, componentes cuyas conclusiones deben ser consistentes con el tipo de intervención que se proponga en el proyecto de inversión. Entonces, tiene que haber un informe técnico de evaluación de la infraestructura
Por eso es que nuestro estudio de preinversión tiene su costo, porque esto ya tiene que entregarnos en el estudio de preinversión. Acuérdense que nosotros ya estamos para concursar para expediente técnico más ejecución. Entonces, es por eso que en el formato 005 del FIT se tenía que haber considerado un arquitecto, por ejemplo, en este caso, para que haga este diagnóstico, ¿ya? Se debe realizar la ubicación del local educativo, el entorno urbano rural, del estado actual de la infraestructura, quién lo ejecutó, antigüedad, tipo de material. Por ejemplo, muchos de los colegios que nosotros evaluamos es de material rústico todavía. Entonces hay que hacer la evaluación. Informe técnico de análisis de riesgo por desastres naturales y ambientales, considerando la exposición, vulnerabilidad y resiliencia. Hay que hacer un análisis de riesgo. Propuesta técnica debe considerar en su diseño las medidas de mitigación, sismo, inundación, radiación, así como cumplir con la normativa técnica establecida por el MINAO. Para el diseño de locales educativos de educación básica y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, todo esto, cuando el consultor ha hecho nuestro proyecto de preinversión, que tiene como finalidad concursar en el FIT, tuvo que haber entregado todo esto. Y para la evaluación, también, nosotros que tenemos contenido mínimo que debe entregarnos, debe ser todo esto. Entonces, porque si no tiene alguno de estos documentos, nuestro proyecto automáticamente queda descalificado. Ahora vamos a ver el tema de educación básica regular, criterios de diseño de locales educativos del nivel de educación inicial aprobado eh, mediante RSG número 301-2018 de MINEU. ¿Ya? Documento de trabajo, normas técnicas para el diseño de locales educativos, básica regular, primaria, secundaria 2018, usado principalmente en la institución educativa multigrado o ámbito rural. ¿Ya? Diseño de espacios educativos GDE 002-2011 para institución educativa de nivel primario y secundario usado para el caso de GEC. ¿Ya? Vamos a hacer una GEC. Criterios de diseño de locales educativos de nivel de educación primaria y secundaria aprobado mediante RSG número 279-2018 de MINEDU. ¿Ya? Asimismo, también tenemos para educación básica especial, educación básica alternativa. Entonces, de acuerdo a qué tipo de proyecto debe estar todos estos documentos en nuestro perfil. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, y está bien planteado nuestro proyecto, va a pasar a la fase de ejecución, elaboración del expediente técnico más la ejecución. Ahora, a ver, nos falta el tema de nos falta el tema de criterios de evaluación de estudios de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica. Ya, ¿qué cosas nos van a evaluar a nosotros? Estamos en esta fase, ¿ya? Propuesta, elaboración de estudios. ¿Qué cosas nos van a evaluar a nosotros para que nuestro proyecto pase? Ya. Uno, calidad de la idea presentada para la formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica. Calificación de 0 a 100 puntos, ponderación 50%. El 50% del peso de nuestro proyecto es la calidad de idea presentada para la formulación del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica. Indicadores, brecha a cubrir, problema, territorio, beneficiario y costo referencial. Aquí nos va a evaluar el costo. ¿Eh? Como se darán cuenta, es muy importante por eso estructurar bien nuestro costo. Ahora,
Los demás tienen un peso menor, pero veamos. A ver, el 2. Articulación de la idea del proyecto en niveles de gobierno. Mancomunidad municipal o mancomunidad regional de 0 a 100 puntos, pero solo vale el 5% del total. Articulación de la inversión entre regiones y o provincias, distritos de la misma región, de 0 a 100, pero solamente vale 5%. Ubicación en zona de frontera. Entonces, esto es un plus para todos los proyectos que se encuentran en zona de frontera. Evaluación de 1 al 100, pero vale un 5%, que por ejemplo todos los proyectos que yo he planteado, no, ninguno de ellos se ha ubicado en zona de frontera, entonces mis proyectos nunca han tenido este plus del 5%. Territorios con niveles de pobreza o pobreza extrema, ¿ya? Distritos considerados por el MINDIS en el quintales 1 y 2 de pobreza, ponderación 20%. Entonces, acá entra muchísimo el tema de CISFO. Con el CISFO, el MINDES clasifica el tema de mapa de pobreza. Entonces, si nuestro proyecto tiene calidad y está en territorio con niveles de pobreza o pobreza extrema, va a tener un alto puntaje en la calificación. Ahora, la última, que es consistencia con los indicadores priorizados, metas e indicadores del programa multianual de inversiones, regional o local, con las priorizaciones establecidas en el plan de desarrollo concertado. Por eso que yo les hablo que es muy importantísimo para todas las municipalidades hacer la programación multianual de inversiones. ¿Ya? Justificación coherente. A ver, uno, contribución de la propuesta a la reducción de la brecha de 0.5 a 100 puntos, vale un 7.5%. Justificación coherente y coexistente en la reducción de brecha de la propuesta. Consistencia con los indicadores y metas del programa multianual de inversiones, igual de 0 a 100, evaluación de la necesidad y consistencia de la propuesta con los objetivos priorizados. Por eso que es muy, muy importante, por eso que nos pide uno de los requisitos, estamos en el tema de propuesta de elaboración de estudios, que nos pedía el tema de, acá, en los documentos generales nos pide el documento del PMI, la programación multianual de inversiones. Ahora, en la calidad técnica, ¿ya? ¿Qué cosas que nos van a revisar a nosotros la calidad técnica? Está conformado 4 subcriterios. Hipótesis y problema, el territorio de influencia del futuro proyectado de inversión, descripción y características de posibles beneficiarios, estimación del costo y plazo de estudio de preinversión o ficha técnica hasta un total de 100 puntos. Entonces acá nos da algunos criterios que tenemos que tener en hipótesis, el territorio, descripción, estimación y así. Esto solamente es para idea. Entonces, si nosotros consideramos y armamos nuestro proyecto de acuerdo a esto, entonces nuestro proyecto va a estar bien armado. Ahora, criterios de evaluación para IOR. Yo creo que eso podemos verlo posteriormente. Vamos a ver criterios de evaluación de expediente técnico o documento equivalente y la ejecución del proyecto. Cuando yo tengo que tener este criterio, cuando yo ya tengo mi perfil, como ya había hablado, cuando yo ya tengo mi perfil y quiero ya participar para la elaboración del expediente técnico, igualmente me va a tener los mismos criterios: calidad de inversión, articulación, zona de frontera, territorio pobreza y consistencia con los indicadores. ¿Ya? Entonces, en la calidad técnica, para la evaluación de la calidad técnica se revisarán los 4 subcriterios igualmente. Datos generales, nombre de la inversión. Ven con lo importante que es el nombre de la inversión para este tipo de concursos. Lo hace la unidad formuladora de la idea. Participación de la entidad involucrada, beneficiarios directos, marco de referencia,
diagnóstico de la situación actual y así. La evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad, impacto ambiental, selección de alternativa, matriz marcológico. Entonces, todo esto hay que tener en consideración cuando nosotros queremos presentar o tenemos ya nuestro perfil y vamos a presentar para la elaboración del expediente técnico. Por eso que es muy importantísimo hacer adecuadamente el estudio de preinversión. Ahora también hay criterios de evaluación solamente para ejecución de proyectos. Ya cuando nosotros tengamos el expediente técnico, ya estaríamos en esta parte, en propuesta de ejecución física del proyecto de inversión, ya para la ejecución física con nuestro expediente técnico. Igualmente tiene los lineamientos de evaluación, la calidad técnica, pero ya son diferentes. Por ejemplo, acá ya ven el plazo de ejecución, el costo, los componentes, y así. Cada fase o cada tipo de proyecto ya tiene sus propios criterios de evaluación. Aparte, estaban clasificados cada uno de ellos. Entonces, yo creo que para terminar, vamos a ver el tema del cronograma, porque el cronograma ah, este, este, es muy importante porque siempre es similar. Entonces, por ejemplo, el año pasado, ya el 14 de noviembre, se publicaba la convocatoria. La difusión de las bases fue desde el 15 hasta el 25 de noviembre, consultas del 18 al 26 de noviembre, y el registro de propuestas se hacía del 27 al 05. Son pocos días para el registro de propuestas. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, incluso hay una hora específica para el registro. Podemos tener todo listo de nuestro proyecto, pero si no alcanzamos a la hora del registro, todo el trabajo se va al agua porque son muy puntuales, se cierra como está programado, se cierra. Acá no hay tema de ampliación o si le hemos presentado mal a futuro, este, corregirlo, no hay. Evaluación de las propuestas, que sí dura bastante tiempo. Por ejemplo, ha sido desde ya casi todo diciembre y el resultado ya ha sido el 20 de enero de este año. Y ya posterior la firma de convenios y todo ello. Yo creo que esta ha sido una introducción básica de cómo nosotros, qué tipo de proyectos debemos presentar, cómo debemos presentar el tema de FIT. Y estoy muy seguro que pasando el tema de, de la pandemia, se va a reactivar este tema del FIT, porque, porque siempre ha sido muy recurrente este fondo, desde el FONIPREL. Entonces, los concursos han sido a cada rato con el tema de FONIPREL y estamos todos los consultores, creo que a la espera, porque es un fondo que nos permite el desarrollo de muchas localidades, accediendo a fondos concursables del Estado. Acá tiene mi número, cualquier consulta que me puedan hacer, todo el tema del material voy a pasarlo al INGE para que les pase. En el material están la diapositiva, cronograma de ese año, las bases, los decretos legislativos, los anexos, los formatos que van a necesitar. Entonces, además ya deberíamos estar preparando ya los proyectos para el FIT, ¿no?
Entonces, eso sería todo por ahora. Más bien si hubiera algún tipo de consultas, preguntas. Ok, ingeniero. Vamos a hacer una espera todavía de las preguntas de los participantes, a ver si tuvieran algunas dudas. Claro, no hay problema, hay que... Más bien, mi consulta sería, ¿cuánto es el tope, digamos, ¿no? O el presupuesto que se, o tiene algún límite para hacer el concursable. No hay tope, o sea, el máximo tope que nos daría es el total de los montos que se financia, pero son ya bastante altos, bastante altos. Por ejemplo, ah, para, para solo estudios, el tope de alta necesidad para solo ellos será cerca de 3 millones y no creo que ningún estudio llegue a 3 millones, solamente estudio de preinversión. No hay tope, cualquier tope, solo que los precios tienen que estar justificados, porque eso lo evalúan muy detalladamente, por eso que se demoran muchísimo tiempo en la evaluación. Ahí estoy viendo, por ejemplo, el rubro a una muy alta necesidad de 3.900.000. Esos son para estudios, es como máximo. Claro, ese es para estudios, no es como máximo, ese es el monto total, pero no hay un máximo, pues, pero esto sería de repente el limitante, ¿no? Pero no, difícil que vean. Y los gobiernos regionales presentan estudios de tan alto monto. Siempre he visto los gobiernos regionales que se que, que los gobiernos regionales también presentan sus proyectos, pero no llegan a tantos montos, llegan pues hasta medio millón, así, ¿no? Pero no llegan a montos tan altos. Entonces quiere decir que los montos concursables también no necesariamente tienen que ser mayores a los 3.900.000. ¿Cómo? O sea, para los montos concursables no hay monto, digamos, definido. O sea, puede ser de lo que salga en el presupuesto. Puede ser de 100.000, 200.000, así. Sí, los montos, por ejemplo, que nosotros presentamos, o sea, son por municipalidades distritales, así. Siempre presentamos desde 100.000 cuando son proyectos pequeños, 200.000, 250.000, 300.000. Y no hay problema, solamente hay que justificar, ahí como les explicaba en el formato 005, hay que justificar el profesional que va a hacer, porque ese proyecto tiene que ser de calidad, no solo lo hace una persona, tienen que hacerlo varios profesionales, ¿no? Y todos los profesionales que vamos a requerir en el estudio hay que ponerlos. Y sale el monto lo que tenga que salir. Y en cuanto a bien justificado, no hay problema, no observan nada. Entonces, ahí veo solamente, dice, un monto destinados para estudios de preinversión, solamente a nivel de perfil. Y si hubiera Claro, alguna variación en el expediente técnico, ¿es necesario todavía para el tema de la ejecución del expediente técnico? a ver, o sea, estos son los montos del costo, o sea, a ver, o sea, la ruta de un proyecto de inversión, según el invierte.pue, nace como idea, ¿verdad? La idea, nosotros con esa idea concursamos para un estudio de preinversión. Cuando nosotros tenemos el estudio de preinversión en el banco de proyectos, nosotros generamos un código único de inversión y declaramos viable si el proyecto está bien hecho. ¿Ya? Entonces, nuestro proyecto de inversión viable pasa a la fase de ejecución, lo que significa elaboración del expediente técnico.
Y posterior a la elaboración del expediente técnico, hay que pasar a la fase de ejecución física del Ujú. proyecto de inversión. Entonces, ¿qué nos quiere decir este primer monto destinado a estudio de preinversión a nivel de perfil? Que nosotros con nuestra formato 05 del invierte.p, que es nuestra ficha de idea, concursamos y si ganamos, suponiendo que nuestro estudio de preinversión vale 100 mil soles, entonces somos de muy alta necesidad y pocos recursos, nos financia el 100%, entonces los 100 mil soles nos da el FIT. Con esos 100 mil soles mandamos a hacer nuestro proyecto de inversión, que tiene que ser de alta calidad para el FIT. ¿Por qué? Porque con ese estudio vamos a volver a concursar en la siguiente convocatoria ya para la elaboración del expediente técnico más la ejecución. Entonces, no podemos decir que nuestro proyecto de inversión va a que agregar partidas, que está mal el metrado. No, o sea, nuestro proyecto de preinversión tiene que ser de muy, muy alta calidad para que pueda ganar. Entonces, lo que va a ser el estudio definitivo, expediente técnico, es simplemente ya rectificar lo que es tema de dimensionamiento, por ejemplo, en educación que nosotros hacemos, ya el tema de dimensionamiento, el análisis sísmico, incluso en el estudio de preinversión ya tiene que estar todo eso. Entonces ya el estudio un poquito más, los materiales, de repente algún costito, pero ya tiene que ser el mínimo, porque en un solo bloque, si nosotros ganamos con nuestro perfil, en un solo bloque nos va a mandar el costo de la elaboración del expediente técnico, que supongamos que va a valer 50 mil soles, más el costo de obra, que supongamos que vale unos 2 millones, entonces ya nos va a mandar los 250. Y si hay algún tipo de alza o modificaciones en el costo, ya lo asume la municipalidad. Eso dice el convenio también. Entonces, por eso que es muy importante que nuestro estudio de preinversión esté bien hecho. Y yo en todos los proyectos que hemos hecho, nuestro proyecto de inversión ha estado bien hecho, incluso ha sobrado plata todavía en vez de que falte, ¿ya? Porque han estado bien hechos y en el redimensionamiento incluso habíamos exagerado un poquito en las columnas, en las vigas y sobró un poquito de dinero y se devolvió al FIT, ¿no? Al FONIPREL en este tiempo. Entonces, es así como funciona esto. Ah, ya, ok. ¿Y hasta cuántos proyectos se puede presentar, digamos, en un gobierno local? 5, dos para estudio de preinversión y dos para expediente técnico hasta ejecución. Tres, mejor dicho, tres. Ok. Entonces, ¿cuántos ganas? Son un total de 5. Entonces, ganas tú, como máximo puedes ganar dos, porque la idea también es repartir el dinero a todas las municipalidades, ¿no? Entonces, puedes ganar uno en estudio y uno ya en expediente técnico más ejecución. Mm. Hay una pregunta más de John Tavara Tamayo, dice, ¿el expediente técnico se maneja bajo un formato de elaboración, así como el programa Trabaja Perú, o maneja los mismos componentes de un proyecto de inversión? Ah, ya. No, se maneja bajo los componentes de un proyecto de inversión y generalmente esto sí lo hacemos para ejecución por contrata, ¿ya? No, casi siempre lo hemos hecho para ejecución por contrato. Entonces hay que considerar todos los componentes que tenemos que considerar, ¿no? Más gastos generales, utilidad, impuesto, IGB, todo eso, ¿no? También hay otra pregunta de Laura Gómez, me dice, ¿cómo son los proyectos respecto a la anemia? Debe ser a la desnutrición. ¿También son presentables? Sí, acá dentro de los proyectos que nos podemos presentar, mm, y son prioritarios, desnutrición infantil y no anemia. Entonces, podemos presentar ese tipo de proyectos, nutrición infantil y anemia. Y sí he visto varios proyectos que han presentado eso. Y eso se presentan también como idea y también así para temas de la ejecución.
por ambos. Claro, como idea y también tema de ejecución o también como tema de IOR, o sea, si por ejemplo queremos implementar el tema de anemia en un distrito y, por ejemplo podemos presentar compra de equipos para capacitación, compra de alimentos, ese tipo de temas sí, 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 sí pasa el proyecto y es prioritario todavía. Bien, entonces, a ver, hay una pregunta más, creo. Ahí dice también, existe, ya bueno, creo que ya se preguntó eso, el tema del tope presupuestal. ¿Se pueden presentar proyectos integrales? Ah, justamente eso también hay. A ver, el término integrales para el invierte no existe, pero el tema del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo ha incorporado ese tema de integrales, ¿no? Lo correcto es decir, no recuerdo, Claro, programa, programa. Programa de inversión. ¿Qué cosa es un programa de inversión? Un programa de inversión es un conjunto de proyectos de inversión. Un proyecto de inversión por sí solo, por ejemplo, es un saneamiento, ¿ya? Pero otro proyecto de inversión es pavimentación. Entonces, si yo en una localidad quiero hacer un programa, ¿qué significaría? Hago su saneamiento más su pavimentación, que cada uno de ellos es un proyecto de inversión, pero unidos también se vuelve un programa de inversión y cada uno tiene su enfoque al cierre de brechas. Entonces, el proyecto integral lo ha incorporado el tema de mi barrio, de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, es prácticamente un programa en realidad. Entonces ahí creo que, desde mi opinión, hay un error por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lo que deberían llamarlos proyectos, programas de inversión. ¿Qué cosas, por ejemplo, lo que incorpora el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento? Pavimentación de calles, más su parque y más su losa y más su mercadito, ¿no? Entonces, esos cuatro proyectos puedes mandarlo como un proyecto integral, como ellos lo llaman, ¿no? Pero es un programa en realidad, porque cada uno de ellos es un proyecto de inversión que cierra brechas independientemente, pero en conjunto también. Ok, a ver, voy a dar todavía una revisión en el Facebook, a ver si vamos con las preguntas. A ver, Hay recomendaciones de parte de algunos que también se podría realizar algunos cursos por sectores, PRONIET, mi barrio, Ministerio de Vivienda. Bien. Bien, ingeniero, creo que esas son todas las preguntas y vamos a dar ya por finalizado esta conferencia. Más bien, una vez más, se le agradece su participación y ya estaremos también en los próximos también conferencias a realizarlo con su persona. ya, María, muchas gracias a su persona, al grupo INSUR, por permitirme llegar a todos los colegas y afines al sector construcción a nivel nacional y agradecerle la sintonía que tienen al grupo Insur, ¿no? Sería todo por ahora y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ok. Bien,